Dice la palabra de Dios en Números 33:28. Si lo tienen todos, y si no, aquí lo tenemos en la pantalla. ¿Sí? ¿Sí alcanzan a ver todos? Dice la palabra de Dios: salieron de Tara, diga conmigo, y acamparon en Mitca. Se parece a un pueblo allá en Oaxaca que se llama, en vez de Mitca, es Mitla, ¿no? Se parece. Bueno, oremos. Padre Celestial, en esta hora, Dios, te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Señor, nos llamas a esta comunión, nos llamas a esta reunión. Y gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que se hicieron presentes, y por los que no pudieron estar con nosotros. Seguimos orando por ellos. Señor, seguimos pidiendo por sus vidas. Gracias, Señor, porque hasta aquí has sido bueno con nosotros. Nos has ayudado, Padre, y gracias, Señor, porque en esta mañana vamos, Señor, a recibir tu palabra después de cantar, después de exaltarte. Gracias, Señor, por esta bendición que hoy, Señor, vas a darnos tu palabra para que seamos, Señor, consolados, para que seamos aún confrontados, porque tu palabra también confronta. Gracias, Señor, por tu palabra. Lo pedimos que nos des ese entendimiento, por el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para todos nuestros hermanos que están con nosotros y los que nos ven o nos escuchan a través de otros medios, el propósito de estudiar las jornadas es que ahí nos marca el progreso de la salvación de un cristiano. Y hemos dicho que son 42 jornadas. Entonces aquí llegamos a esta jornada número 25. Todos los que nos han seguido, si no lleva la secuencia, puede regresar a escucharnos. Y si no, hay folletos también para que podamos consultar. Pero miren que esta palabra Mitca que tenemos ahí en nuestra pantalla es una palabra hebrea que significa dulzura. ¿Qué significa la palabra Mitca? Digan todos. Yo quiero que todos lo digan, porque si no, el que no diga no come al ratito. No, le vamos a dar doble. ¿Qué significa dulzura en la Biblia? Perdón, ¿qué significa Mitca? Estuvo bien, ¿no? Ya ve que sí están despiertos. ¿Qué significa Mitca en la Biblia? Dulzura, ecoe. ¿Ya ven si están despiertos? Vamos a poner la imagen. A ver, producción, ponnos la imagen, el mapa que venimos llevando. Y ahí está el lugar. Si notan ustedes, se alcanzan a ver dónde está Mitca. Donde está una serie en línea de nombres, se dan cuenta que está Mazerot, Hasmona, ahí está Mitca. Las jornadas que siguen después es Hasmona y Mazerot. Pero fíjense que este lugar Mitca, ¿sí alcanzan a ver? ¿No alcanzan? ¿Les presto mis lentes? Es que se ve un poquito, bueno, es que es por a lo mejor aquí, no sé. No es la luz, sino que es sino, ahí está. Era ahí donde, ok. ¿Sí alcanza a ver ahora sí un poquito? ¿No? ¿Nada? Bueno, si no, luego les envío a su celular. Si no, compren su pantalla como yo compré mi pantalla. No se crean. No, les envío en su celular luego para que ustedes vean. Pero ahí está. Y esta jornada de Mitca sucedió alrededor del monte Seir. Ahí está Edom Seir. Y ahí está, entonces, les decía que Dios los mantuvo a ellos por 38 años dando vueltas y vueltas a causa de su incredulidad. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que a veces nosotros, esa es nuestro caminar, nuestro andar en la tierra, a veces de momento que vamos a estar ahí dando vueltas. Pero es para que nosotros aprendamos, gracias, hijo. Aquí está.
Este lugar es Edom y aquí está Mitca. Entonces aquí anduvieron ellos dando vueltas y vueltas y aquí ocurrieron todas estas jornadas. Aquí es una serie de montañas pegadas y entonces ellos estuvieron 38 años ahí dando vuelta. Ok. Entonces leamos Números 19 versículos 1 al 2. Vamos a leer algunos versículos de aquí de Números 19 porque ahí está implicada esta jornada de Mitca. Dice la palabra de Dios, Números 19 del 1 al 2. Dice, ¿me escuchan? ¿Me siguen? Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que traigan una vaca alazana, digan todos, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Entonces aquí está diciendo que los hijos de Israel tenían que traer una vaca, ¿qué? Alazana. ¿Ustedes saben qué es alazana? ¿No? Es rojo, rosado. No, también se puede decir como rojo o rosado. Entonces trajeron una vaca roja, rosado, es alazana, ¿ok? Entonces, si ustedes notan, ya aquí en las jornadas anteriores dijimos que Dios le habló primeramente a Moisés, muchas veces a Moisés, y luego se torna a Aarón. Pero se dan cuenta aquí en estos versículos a quiénes está hablando ahora Dios. A Moisés y a Aarón, a los dos juntos. ¿Sí notan eso? Entonces veamos qué significa que Dios quiere enseñarnos aquí lo que es dulzura o lo que es Mitca como dulzura. Leamos versículo 3. Y la daréis a Eleazar el sacerdote. Aquí aparece otro nombre. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Entonces, aparte de Moisés y Aarón, ahora nos aparece otro personaje que se llama Eleazar. Entonces, ¿quién es Eleazar? Eleazar es hijo de Aarón y a él le tenían que dar la vaca alazana. Y eso tiene una implicación para nosotros. Sigamos leyendo el 4. Y Eleazar el sacerdote tomará la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Miren, todos estos ritos que estamos hablando y que está hablando aquí, tenían que hacer los sacerdotes israelitas. Y Dios se los pedía. Y en este caso, ¿quién tenía que hacer este ritual? Eleazar. ¿Quién es Eleazar? Hijo de Aarón. Quizás para algunos de los que estamos en esta mañana aquí, nos resulta no tan agradable oír esto porque, oigan bien, se trata de matar una vaca. Después de matarlo, tomar la sangre con el dedo y rociarlo hacia el tabernáculo 7 veces. Imagínense, como he dicho en otras ocasiones, la persona que está en contra o que defiende el derecho animal, o la persona que no puede ver sangre. Ya ve que hay gente que ve la sangre y ¡pum!, se desmaya, ¿no? Y a usted dirá, wow, eso de la sangre, ¿cómo? O sea, agarrar la sangre y decir 7 veces hacia el tabernáculo. Entonces, pero fíjense que Dios, gracias a Dios, que no nos manda a hacerlo eso literalmente en el Nuevo Testamento, sino que es una sombra, es un tipo para nosotros. Tenemos que alcanzar a ver que esta vaca alazana representa a Cristo. ¿Qué representa la vaca alazana para nosotros, lo del Nuevo Testamento? A Cristo. Todas las ofrendas que habla Números, Levíticos, representan a Cristo. ¿Se acuerdan que en las jornadas anteriores hablamos de la ofrenda elevada y de la ofrenda mecida? Y dijimos que eso representa a Cristo, porque tiene que ver con su muerte, resurrección, y aún les dije que aún su nacimiento. Sigo leyendo versículos 5 al 19. ¿Me pueden seguir, por favor? Versículos 5 al 19. Voy a leer todo esto porque quiero que estemos
familiarizados con lo que vamos a hablar hoy en la aplicación. Dice, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá por fuera del campamento en lugar limpio y las guardará en la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Ok, hasta ahí voy a dejarle, pero ya después podemos seguir hablando, pero quise leer hasta aquí. De hecho teníamos que leer hasta el versículo 19, pero queremos aplicar estos versículos a nuestra vida, porque ahora, si yo les preguntara a ustedes, o más bien les pregunto a ustedes, ¿qué versículo del Nuevo Testamento podríamos usar para hablar de la vaca alazana? Porque es un aspecto de Cristo para el futuro de los creyentes. ¿Qué versículo podríamos usar para hablar aquí? O capítulo, o sea, capítulo, versículo. Juan 3:16, ¿podría ser? O sea que podríamos, los que ustedes que están estudiando conmigo van a decir, este versículo podría ser. Amén. Ok, entonces yo quiero que vean ustedes, porque Cristo, Él es nuestra ofrenda, Él es nuestro sacrificio, Él arregló todo. Y por eso les dije que lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con nuestro futuro, porque nosotros los cristianos tenemos futuro. Amén. Entonces tenemos que saber cómo se aplica toda esta tipología para que podamos llevar una vida de gozo y de paz. Porque podemos nosotros, hermano, ser cristianos y no tener gozo y no tener paz. ¿Me explico? Debemos aprender que Cristo murió por nosotros como la vaca alazana o la vaca roja. Recordando un poquito al inicio de las jornadas, ¿se acuerdan que desde la primera jornada, que es salir de Egipto, ahí ellos no podían salir sin un sacrificio? ¿Qué sacrificio se ocupó en ese lugar? La Pascua, pero hay un animalito que se usó ahí, un cordero. Se dan cuenta que no se usó la vaca alazana, no dice la Biblia, sino un cordero. Y allá estaba presente Cristo, porque Juan el Bautista dijo que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que ellos tenían que comerse el cordero pascual para poder salir de la esclavitud de Egipto. Desde allí también se tenía que marcar los dinteles de la casa con sangre, y ahí está la sangre de Cristo. Y esa sangre de Cristo sí nos cubre de todos los juicios de Dios. Y también, ¿se acuerdan que cuando llegamos a Mara, qué significa Mara? Significa que en algún momento de nuestra vida como cristianos vamos a estar amargados. Se nos va a amargar la vida. ¿Alguna de ustedes alguna vez ha estado así? ¿Sí? Luego se ve, porque nuestra cara lo delata, ¿no? Por eso a veces le he dicho a ustedes, avísale a tu cara que estás contento, porque se ve. ¿Qué hicieron ahí con esas aguas amargas? Porque en Mara ellos encontraron agua, pero estaba amarga. ¿Qué hicieron? Dice que usaron un pedazo de madera de un árbol y lo echaron al agua y las aguas se endulzaron. Entonces, de acuerdo a lo que estamos hablando, las aguas se mitcaron, porque mitka significa dulzura. Entonces las aguas ahí se endulzaron. Y ahí está, porque el árbol ahí esta es la cruz de Cristo. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que cuando nos viene la amargura a nuestra vida, qué tenemos que echar mano?
de la cruz de Cristo. Decir, por ejemplo, uno puede quejarse, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué nada más a mí? Acuérdate, ¿quién sufrió más que tú? Cristo. ¿Él merecía morir? ¿Él merecía sufrir? No. Entonces, tenemos que echar la mano de la cruz de Cristo y eso nos endulza, porque dice Él que era necesario que Él muriera. Porque si Él no muere, no hay redención, no hay perdón. Amén. Entonces, lo que estamos pasando es también para un beneficio, para un propósito que Dios está haciendo en su iglesia. Y luego siguieron avanzando y en un momento dice que también se quejaron que no tenían nada para comer. ¿Y qué hizo Dios? Hizo caer maná del cielo. Maná del cielo. También eso les trajo dulzura. Porque te imaginas, hermano, que estamos en un momento que no tenemos nada de comer y Dios dice, aquí está, come. Eso endulza tu vida. Entonces el maná tipifica a Cristo. Y eso lo sabemos por San Juan 6:51 que dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces todo lo que vemos en la figura, en la sombra del Antiguo Testamento, apuntan a Cristo. Mire lo que dice Lucas 24:44. Lucas 24:44. Dice la palabra de Dios. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese ¿qué? Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso en otro mensaje aprendimos que hay 3 maneras de leer la Biblia. Tenemos que usar el enfoque histórico, cristológico y eclesiológico. En el histórico ahí leemos las instrucciones, las indicaciones, los mandamientos que Dios le dio a los hijos de Israel. Pero en el segundo enfoque, que es el cristológico, Cristo tiene que abrir nuestros ojos para ver que todo lo que dice allá habla de Él. Por eso Él dice que en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos, hablan de Él. Y esto lo podemos ver solamente cuando nos convertimos a Cristo. Cuando no éramos cristianos, teníamos un velo y no podíamos ver a qué se estaba refiriendo, ¿no? Pero no solamente es eso, sino que tiene que ser aplicado a nuestra vida. Y ese es el enfoque eclesiológico, porque tenemos que ver que también eso fue para el pueblo de Israel y luego Cristo tenía que cumplirlas, pero ahora nosotros como iglesia tenemos que vivirla, que se cumpla en nosotros, amén. En esta jornada de Micca, Dios tiene que abrir nuestros ojos para que lo de la vaca roja o la vaca alazana sea aplicado a nosotros. Porque Dios, hermano, quiere endulzar nuestras vidas. Eso es Micca, eso es la jornada de Micca. Porque Dios ha provisto a Cristo como un elemento riquísimo que es capaz no solo de salvarnos, sino llevarnos a la misma semejanza de Él. Pero mientras todo eso, hay momentos en que la vida se nos amarga. Y ahora Dios dice, los voy a endulzar. ¿Están listos para ver qué significa eso? Vamos a ir. Pero antes de seguir hablando de todo eso, también quiero hablarles de un singular aspecto de Cristo. En este capítulo, o más bien este es un capítulo netamente cristológico y cristocéntrico. Cristo es uno solo y el sacrificio de Cristo fue uno solo y se dio una sola vez y para siempre. Oigan bien eso, Él ya arregló todo. Sin embargo, todo lo que fue hecho en el sacrificio del Señor Jesús es tan profundo que Dios tuvo que desglosarlo por medio de muchos ejemplos, de muchas maneras. Ahora lo estamos viendo en muchas jornadas, porque cada una de ellas, de las jornadas, representa un aspecto diferente de la obra de Cristo. Cuando nosotros vamos a Hebreos, el escritor de Hebreos nos dice que Él hizo un sacrificio único y para siempre. Por eso dice que ya no queda más sacrificio. Porque
todo lo que se hablaba del Antiguo Testamento ahora lo cumplió Él en el Nuevo Testamento. Entonces yo quiero llamarles la atención sobre el lugar donde aparece este capítulo. Porque fíjense que este capítulo de que habla de Micca, aparece ya cuando el pueblo ya iba caminando, ya iba en la jornada número 25. Este pasaje de Micca Dios no la dio, no lo dio en Éxodo ni en Levítico, sino aquí en Números lo da nada más. Si ustedes leen Levítico se van a dar cuenta que no habla de la vaca alazana. Significa que lo que Dios nos revela en esta jornada es dulzura, es decir, son aspectos de Cristo que no nos ayudan para empezar la vida cristiana, sino que nos ayudan para continuar, porque llevamos en la jornada número 25. Si puedes, Emily, poner otra vez la imagen, nos vamos a dar cuenta que ellos desde Ramesés salieron y ya avanzaron mucho. Si ustedes notan, desde aquí está Ramesés. Aquí Dios los llamó y los trajo acá y se dieron la vuelta acá y hasta acá están. Y la meta es llegar hasta Canaán. Acá tienen que llegar. Aquí, pero se dan cuenta que ya falta menos de lo que empezaron. Entonces, este aspecto de Cristo que es dulzura, porque es lo que significa Micca, no es para nuestra iniciación como creyentes, para eso es el Cordero. Porque nosotros ya a estas alturas no necesitamos leche. Los que necesitan leche son los que apenas van empezando. Los que ya tenemos algunos años de la vida en Cristo, necesitamos esta palabra porque en algún momento de nuestra vida se nos amarga. Se nos amarga la vida. Amén. Entonces esta jornada de Micca es para todos los que ya han alcanzado un poco de madurez. Entonces, miren, se necesita un poco de madurez o de madurez para entender lo que significa la vaca alazana. Repito, se necesita un poco de madurez para entender lo que significa la vaca alazana. Cuento que con ustedes son maduros, porque lo que voy a hablar es para gente madura, porque si no tenemos madurez podemos nosotros malinterpretar la palabra y Dios no quiere confundirnos, no quiere que nosotros malinterpretemos la Biblia. Entonces le decía que este sacrificio es único. Ya dije que no se encuentra en Levítico, no se encuentra ese sacrificio ahí. Entonces la vaca alazana no es para gente que apenas va empezando, es para gente que ya ha avanzado un poco. Que es gente que va de jornada en jornada. Por eso les he dicho a ustedes que si en algún momento usted siente que está pasando algo en su vida, está en una situación, es más, nos van a llegar situaciones, nos van a llegar problemas, nos van a llegar enfermedades, todo eso, y ahí es cuando nosotros tenemos que recordar todo lo que Dios nos ha dado, en qué jornada estamos. Pero soberanamente Dios nos mete a esa jornada, pero no es para quedarnos ahí. Es para salir de ahí. Amén. ¿Cuántos me siguen? Entonces, esta jornada es para ayudarnos en nuestra caminata cristiana. Entonces, veamos pues lo que es la vaca alazana. Números 19 del 1 al 2, leamos otra vez. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Ok, fíjense, así como el cordero tenía que ser limpio, sin mancha, ¿se acuerdan de eso? Ahora la vaca alazana también limpio, que no haya falta, sobre la cual no haya puesto yugo, que sea perfecta. En el versículo 2 empieza con esta ordenanza. Noten, les voy a repetir. Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel
que traigan una vaca alazana. Y se dan cuenta que todo el pueblo está incluido ahí. No solamente los levitas, no solamente Aarón, no solamente Eleazar, no solamente Moisés. Todos los quienes tenían que traer toda la vaca alazana, todos los hijos de Israel. Y luego dice que sea perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y luego el versículo 3 dice, y le daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Este mandato llega hasta el versículo 9 que dice, vamos a leer Números 3:9. Dice, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación, es una expiación. Leo otra vez, pongan mucha atención lo que dice. Y un hombre limpio recogerá la ceniza de la vaca porque ya la quemaron, y la pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación, es una expiación. Noten pues que dice que la ceniza de la vaca las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Es decir, aquí se nos está hablando, o más bien no está hablando de los pecados que cometimos en el pasado, porque para esos pecados hay otros sacrificios. Entonces aquí, cuando hablan del sacrificio de la vaca alazana, habla de algo que va a pasar con nosotros los cristianos en el camino. Y por eso es que Dios provee este sacrificio, que es la vaca alazana, que endulza, porque es lo que significa mitca. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que entró en el mundo por un hombre. Y esos, hermanos, pecados, ya dijimos que Dios los perdona, los pecados pasados. Es decir, si alguien acepta a Cristo cuando tiene 12, cuando tiene 15 años, Dios perdona esos pecados que hizo en esos 12, 15 años. Si alguien acepta a Cristo cuando tiene ya 40 años, Dios también, por medio del Cordero, ese sacrificio del Cordero, también Dios perdona todos esos pecados que hizo en esos 40 años. Si alguien acepta a Cristo cuando ya tiene 60 años, todos esos pecados de los 60 años, Dios los perdona por medio del sacrificio del Cordero. Y si alguien aún hasta los 80 años acepta a Cristo, el Señor también perdona todos esos pecados de los 80 años. Pero eso no es la vaca alazana, eso es el Cordero, el sacrificio del Cordero. Por eso, porque hay veces hermanos que ya tienen mucha edad, me acuerdo del hermano Clemente, mi esposa ha de acordarse, el hermano Clemente, él decía, hermano, me siento tan mal y ya a esta edad y todo lo que yo hice, ¿no? Y le decimos, la Biblia dice que Dios perdona todos esos pecados, y eso es lo que tenemos que creer todos. ¿Habrá algún pecado que Él no perdona de lo que hicimos en el pasado? No, digan todos no, porque somos gente de fe. Amén, no hay ningún pecado. Él, todo lo que hicimos antes de aceptar a Cristo, si a usted tiene 80 años y apenas cree en Cristo, todos esos pecados Dios los perdona. Dice la Biblia que agarra esos pecados y los sepulta hasta lo profundo del mar. Por eso dice que somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Amén. Para esos pecados pasados no es la vaca alazana, porque para eso Cristo es también como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ninguna persona necesita la vaca alazana cuando empieza su vida cristiana. ¿Sí me están entendiendo? Por eso la vaca alazana dice que es para la purificación de los inmundos. Entonces, ¿se acuerdan que les dije qué versículo podíamos usar aquí del Nuevo Testamento? Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Para que veamos la aplicación de la vaca alazana, porque les dije, el sacrificio de la vaca alazana es cuando ya hemos avanzado, ya vamos caminando.
Por eso Mitca es la jornada 25. Amén. Esta vaca alazana no es para que alguien se convierta a Cristo, no, es para los que ya tenemos a Cristo, ya tenemos algunos años de ser cristianos. Dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, porque ya va a hablar de los que ya son cristianos. Hijitos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Lea conmigo. Hijitos míos, estas cosas os escribo, que no pequéis. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y luego dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ok, después de que nosotros hemos nacido de nuevo, porque es lo que indica el término hijitos, ¿se acuerdan de la palabra griega que se usa ahí, que es teknon? Se refiere a un recién convertido a Cristo. Y de acuerdo al versículo 12 de ahí mismo, sus pecados han sido perdonados por su nombre. Lea, bueno, luego, porque usted ha leído ese versículo, ¿no? De 1 Juan. Os escribo a vosotros, hijitos, porque a vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. No habla de un pecado o dos, dice vuestros pecados, sus pecados, los pecados pasados han sido perdonados. O sea que cuando nosotros nos arrepentimos y creímos en el Señor, todos nuestros pecados pasados fueron perdonados. Ningún cristiano debe de seguir viviendo con la culpa. Entonces no es de fe, no cree en el Señor. Lo que hizo en el pasado, porque hay quienes hicieron un pecado, cometieron pecados cuando no eran cristianos y siguen ahí viviendo acusados, ¿no? Con ese pecado. Pero Dios dice que ese pecado pasado, Él lo perdonó por el sacrificio del Cordero. Porque para eso murió Cristo. Amén. ¿Cuánto me dicen amén? Pero con el pasaje que leímos podemos preguntar, porque dice el 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La pregunta que podríamos hacer aquí, ¿cómo es que el Señor le pide a gente pecadora que ya no peque? Porque no significa, hermano, que ya siendo, ahora que somos cristianos, ya no pecamos. Les dije que traemos una naturaleza pecaminosa. Les pregunto a ustedes, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, esos pecados, esa fábrica se quitó, esa naturaleza se quitó, los seguimos trayendo. Y por eso la pregunta es, ¿cómo es posible que Él diga, esto os escribo para que no pequéis? Pero luego dice, ¿no? ¿Y si pecamos? O sea, para nosotros es un misterio, porque ¿cómo Él puede decir no peques si sabemos que traemos la naturaleza pecaminosa todavía? Por eso Juan agrega y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aplicando la figura del Antiguo Testamento, podríamos leer así: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a la vaca alazana. Porque dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cómo era la vaca alazana? Perfecta, sin falta, que no haya puesto yugo. ¿Sí? Entonces podríamos decir, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a la vaca alazana. Entonces el sacrificio de la vaca alazana es para todos nosotros los cristianos, los que ya somos hijos, que nos dijeron, ya no pequen. Ya no pequen. Pero también dice, pero pecan en el camino. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí me están comprendiendo? Porque ya siendo cristianos, ¿ya no pecamos? Seguimos pecando. Por eso en Números leímos que esta ofrenda no se la dieron a Aarón, sino se la dieron ¿a quién? A Eleazar, porque esto tiene que ver con nuestro futuro. Esto implica el futuro de nosotros.
Por eso leímos en Números 12 que la vaca alazana tenía que ser quemada y que se tenía que recoger la ceniza y guardarla para el agua de la purificación. Los judíos tenían ese ritual aun cuando Jesús vino. Había un lugar donde tenía el agua de la purificación y ahí se metían las personas para ser purificadas. ¿Y qué les parece que ese agua también es Cristo? Amén. ¿Con qué razón en Lamentaciones se lee: oh Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué son nuevas cada mañana? ¿Qué se necesita cuando hay pecado? Misericordia. Por eso dice: son nuevas tus misericordias cada mañana. ¿Notan ustedes eso? Hermano, entonces está hablando de que en nuestra salvación, oigan bien, esto no es herejía, en nuestra salvación hay una seguridad y hay una garantía. Ya no debemos estar de que, pequé, ya no soy salvo, fallé, ya no soy salvo. No, hay una garantía, hay una seguridad de nuestra salvación. Por eso Él ha provisto un cordero y ahora Él provee la vaca alazana. ¿Me están siguiendo? Mire, no me gusta hacerlo porque ya me han regañado, pero quiero hablarles otra vez. Y no es algo en secreto, es algo que está documentado, está en las redes sociales. Usted se mete ahora en el internet, porque hay algunos grupos cristianos que practican la expulsión o la excomunión de sus miembros como una forma de disciplina eclesiástica. Pero esta práctica del rechazo en estos grupos puede ser muy severa, llegando a la muerte social para el expulsado. Porque aún le prohíben que tengan contacto con la familia y con otros miembros. ¿Han escuchado ustedes de que lo vamos a excomulgar? ¿Sí? O sea, si no tenemos cuidado, podemos actuar de esa manera. Pero ya dije, es una muerte espiritual. Lo estamos matando a la persona que pecó, a la persona que faltó. Ok, la Biblia es un balance. Es verdad, es la verdad que la Biblia dice en 1 Corintios, dice que ni aún nos juntemos, ni comamos con el que hace llamarse hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón. Sí dice, no te juntes ni comas con él. Sí dice la Biblia eso. Y es por eso que algunos dicen, pues hay que excomulgarlo, hay que expulsarlo, que para él ya no hay comunión. Sí, cierto, sí, o sea que sí podemos tener un celo y decir, cuando vemos a alguien que está pecando, sí debemos aborrecer el pecado. Pero, ¿qué me dices de Gálatas 6:1? Porque él es el mismo que escribió 1 Corintios 5, el mismo que escribió Gálatas 6:1. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Voy a pedir a dos hermanos que me ayuden a buscar Gálatas 6:1. Lo vamos a poner acá, pero la versión Palabra de Dios para Todos, PDT. Y otro que me lea la Nueva Traducción Viviente. Búsquelo en su celular, le doy permiso en esta hora. Pero no es para ver chistes, porque luego nos gana la risa, ¿verdad? Entonces vamos a ver pero leo primero aquí. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A ver, alguien que me lea la Palabra de Dios para Todos, PDT. ¿No? Ok, fíjense lo que dice Leamos la Nueva Traducción Viviente. ¿Alguien tiene? A ver, hermano. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado... No, pero la NTV. ¿Sí? La otra es, amados hermanos. Ese. Si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberán
tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ok, me gusta leer así porque mire lo que dice la palabra de Dios para todos. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir su error. Pero ojo, mucho ojo, háganlo con humildad, pues ustedes también pueden caer en tentación. Y la Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. ¿Sí me siguieron? ¿Sí me siguen? Recuerde que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Porque por un lado dice que no peques, pero también dice que es posible que puedes caer en la trampa del pecado. Ahora, fíjense pues, porque tenemos que balancear la palabra de Dios. Porque si no vamos a ser un grupo que expulsa, que excomulga a sus miembros. ¿Me siguen? Ya hemos dicho que un cristiano, como cristianos ya no pecamos habitualmente, ya no es un hábito en nosotros, sino que pecamos ocasionalmente. Es decir, un verdadero cristiano no anda buscando cómo peca, pero sí es posible que caiga en la trampa del pecado. Fíjense, esta versión me ayuda porque entonces nuestro caminar hay trampas y son trampas del pecado. Y Pablo dice que nosotros tenemos que conocer esas trampas para no caer, pero el que no conoce puede caer. Aún el que conoce las trampas puede caer, es posible que caiga. ¿Me explico? Ahora, si alguien que dice llamarse cristiano y anda buscando cómo pecar, pues yo le digo que tiene que examinar si realmente nació, si está en la fe. Porque un cristiano, no estoy hablando de un cristiano perfecto, un cristiano no anda buscando cómo peca. Siempre andamos nosotros, pensamos, tenemos temor y no queremos pecar, pero de repente, pero sí es posible que nosotros caigamos en la trampa, porque es una trampa. Amén. Es una trampa. Por eso es diferente, pues. Por eso les digo que tiene que examinarse si realmente ha nacido nueva, porque la simiente que está en él no peca. Hay algo en nosotros que no peca, pero es la simiente, es la semilla, es Cristo. Él sí no peca y Él está en ti. Pero en tu carne está la maldad. Y sí es posible que nosotros pequemos. Por eso leamos una vez más 1 de Juan 2, del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Y dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a la vaca, a la sana. Y dice el 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando habla de que Él es la propiciación, en otras palabras, Él dice que Él es el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Y allí dice, y no solamente por los de nosotros, sino los de todo el mundo. Pero si ustedes notan, hermano, que en nuestra caminar, si Dios hablara en singular de pecado, o dijera, te doy chance que, no sé, 3 pecados, 3 faltas, 3 fallas, o 7, como decía Pedro, ¿no? Porque si a las 7 tú sigues, cuello. Pero no dice eso, porque acá dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Pecados habla de plural, muchos, porque en nuestro caminar vamos a fallar.
vamos a pecar. Pero recuerden que un verdadero cristiano no anda buscando cómo pecar. Si nosotros, como tenemos temor, siempre andamos, pero de repente, hermano, fallamos. Amén. Ese es el propósito del sacrificio de la vaca alazana. Y por eso en Números 19:9 leímos, dice, y un hombre limpio recogeré las cenizas de la vaca, y ese hombre es Cristo, pues. ¿Por quién es el único limpio? Cristo. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. ¿Qué es purificación, decíamos? ¿Se acuerdan que hace tiempo hablábamos? ¿Verdad? Emily, ¿te acuerdas qué es purificación? Pero mi esposa si se acuerda, es quitar lo malo. Santificación es añadir lo santo de Dios en nosotros. Pero purificación es quitar lo malo. Por eso cuando nos bañamos, ¿qué quita el agua? La suciedad. Ok. Entonces veamos el poder de Cristo como la vaca alazana. No quiero que ninguno se vaya sin tener en mente, en su espíritu, en su corazón, de la vaca alazana. De la vaca alazana. Porque el poder de Cristo como la vaca alazana es para la purificación o expiación de nuestros pecados. Pero oigan bien, no solo para los pecados pasados, ni los pecados de este día, sino para los pecados ¿qué? Dígalo, futuros. Futuros. Porque también dice, ¿no? Para los pecados, que también Él murió por los pecados de todo el mundo. Por eso les dije que en el mundo hay gente que ahorita ni quiere nada con Dios, pero ya cuando se acerca, ya cuando tiene 80, 90 años, cree, se arrepiente y Dios lo perdona. Amén. Ese es el poder de la vaca alazana. Porque aunque Él murió por todos los pecados de todo el mundo, solo es aplicado para los que creen en Él. Ahora, le dije que es un balance. No seamos como los creyentes romanos. Los creyentes en Roma, ellos malinterpretaron el mensaje de Pablo, de Juan y aún el del Señor Jesús. Porque ellos llegaron a decir, bueno, si Cristo es nuestra vaca alazana y Él murió por nuestros pecados futuros, entonces sigamos pecando porque el Señor murió también por esos pecados. Eso es malinterpretar la Biblia. ¿Y qué dijo Pablo en Romanos 6:1? Dijo, por supuesto que no, en ninguna manera. Porque un verdadero cristiano no busca cómo peca, o buscando cómo pecar, sino que busca cómo no pecar. Pero hay trampa, acuérdate que hay trampa. Podemos caer. Todos podemos caer. No hay ninguno que diga, yo soy pastor y yo. Todos estamos expuestos porque tenemos la carne, la naturaleza caída en nosotros. ¿Amén? ¿Me explico? Entonces lo que está enseñando esta jornada de Mitka, primero dice, no pequen. Es que no pequen. Pero también dice, es posible que caigamos en la trampa del pecado. Pero aún la nueva traducción viviente que leí dice, seamos dominados por algún pecado. Hermano, hay pecados que nos dominan. Y eso podría ser un vicio. ¿Qué vicio? Hay muchos vicios. Hay vicios que se ven y hay vicios que no se ven. Pero eso es una trampa. Pero gracias a Dios que dice que Él, como Él aseguró y garantizó nuestra salvación, Él ha provisto del sacrificio de la vaca alazana. Eso es una garantía para el cristiano. Porque eso nos da a entender que Cristo no solo murió por los pecados pasados, sino por los pecados futuros. Pero ¿sabe qué? ¿Sí? ¿Me siguen todos aquí? ¿Sí? ¿Me siguen? Hermanos, la mente natural
El hombre natural le cuesta entender eso. Hermano, le cuesta porque hasta el último pecado que alguien va a cometer aquí en la tierra, si es un cristiano genuino, hasta el último momento de su vida, si es un cristiano genuino, se arrepiente, el Señor lo perdona. Por eso Pedro dijo, Señor, hasta 7 veces es tu perdón. ¿Y qué dijo el Señor? 70 veces 7. Mucho perdona. Y por eso, de esta manera de predicar, algunos pueden decir, entonces puedo vivir desordenado y seguir pecando, porque al fin y al cabo el Señor perdonó, ya murió, ya arregló mis pecados futuros. ¿Estoy diciendo eso? ¿Está diciendo la Biblia eso? No está diciendo eso. Por supuesto que no. Eso sería tener una mente perversa. Eso sería tener una mente que no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Porque una mente que es guiada por el Espíritu Santo es una mente que sabe, que está consciente que si en algún momento cae en la trampa del pecado o es dominado por algún pecado, ¿sabe qué? Se arrepiente, confiesa sus pecados y el Señor lo perdona. Porque no dice que Él es abogado, que Él es la vaca alazana. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y yo estoy seguro, hermano, porque todos nosotros hemos pasado. No estamos buscando cómo pecar, no consentimos el pecado. Por eso es cuando pecamos, ¿qué hacemos? Lloramos. Nos lamentamos, nos afligimos, Señor, no puedo. Ese es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano. Sabe que falló, sabe que le faltó al Señor, sabe que pecó. Y él llora y dice, he pecado, no soy digno. Pero el Señor viene y dice, arrepiéntete. Y Él lo perdona, si se arrepiente. Pero ¿sabe qué, hermano? Mire, muchas veces nosotros nos portamos con los hermanos como uno que nunca peca y como uno que nunca va a caer en la trampa del pecado. ¿Y qué hacemos cuando vemos a los hermanos que caen en la trampa, que vemos que son dominados por algún pecado? Los juzgamos, pero sin misericordia. Y la Biblia dice que tenemos que tener cuidado. ¿Se acuerdan de la versión que dice, ojo, tú también puedes caer en la misma tentación? Por eso Jesús dijo, ¿por qué ves la viga, o la paja más bien dicho? Nosotros vemos la viga, ¿no? Pero ¿por qué ves la viga en el ojo de tu hermano y no ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que traes? Dice, ¿cuál viga? Es todo un aserradero, dijo alguien ahí. Hermano, pero a veces nos portamos así. Debemos de tener misericordia, porque nosotros también podemos caer. Porque no podemos decir que no tenemos pecado. Mire lo que dice 1 de Juan 1:8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Levante la mano el que es un pecador. Dijo Pablo, yo soy el número 1. Pablo no escondió su naturaleza. Nosotros pecamos. ¿No? Algunos pensaron que le iba a decir como aquel, para que Dios se la moche. No. Hermano, fíjense el balance que usa la palabra de Dios. La Biblia dice que ya estás perdonado de tus pecados pesados. Cuando te arrepentiste, dijiste, Señor, me arrepiento. He pecado contra ti, Señor. Te perdonó tus pecados pasados. Y luego la palabra dice, no peques. Pero también la palabra dice, si pecas, es posible que peques, pero tienes abogado. Y cuidado que vayas a decir que no pecas.
Porque entonces eres un mentiroso, porque Él dice que todos pecamos. Porque hay pecados que se ven y hay pecados que no se ven, pero son pecados. ¿Se acuerdan que Pablo dijo que él no sabía que la codicia era pecado? Y él por la ley se dio cuenta que la codicia, él codiciaba internamente. Amén. Entonces Cristo como el Cordero perdonó nuestros pecados pasados, pero Cristo como la vaca alazana es para perdonar nuestros pecados presentes y futuros. Óiganme bien, incluye hasta el último pecado que vas a cometer mientras vivas en esa tierra. ¿Ustedes han escuchado de personas que en su agonía se arrepienten de sus pecados? Sí, y Dios los perdona. Dios los perdona, es un Dios. ¿Se dan cuenta ustedes qué salvación la que Dios nos ha ofrecido? No es una salvación cualquiera. Por eso tengamos mucho cuidado cuando juzgamos a los hermanos sin misericordia. Sí hay que juzgarlo, pero hay que hacerlo con misericordia. Ojo, ten cuidado porque tú también puedes caer. Amén. Por eso el escritor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso, les repito nuevamente, si vemos a uno de nuestros hermanos caer en la trampa del pecado, porque acuérdense que es trampa. ¿Por qué cae? ¿Por qué cae? Porque es una trampa. O si vemos a un hermano que está dominado por algún pecado, ya les dije que puede ser un vicio, es correcto juzgar y aún condenar ese hecho, pero hay que hacerlo con misericordia. Y jamás pensemos que nosotros nunca vamos a caer en la trampa del pecado. Por eso la Biblia dice que deberíamos de ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Y tengamos mucho cuidado de no caer nosotros en la misma tentación. Amén. O sea que sí se puede, por un lado sí podemos luchar, porque esto no es apapachar el pecado. No es apapachar, no es solapar. Por un lado en nosotros, Dios está ahí, está la ley y dice, condena al pecado. Pero también para eso murió Cristo. Murió como el Cordero para los pecados pasados, pero Él es la vaca alazana para los pecados presentes y futuros. Por eso, hermano, por eso la Biblia dice que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Si nosotros no somos personas que vemos esto, entendemos lo que el balance de la palabra de Dios, mira, en algún tropiezo tú vas a venir a ser el último. Y el que veías que anda ahí, apenas ahí, pero es un verdadero cristiano que cuando falla, llora, gime, se aflige y dice, me arrepiento, no estoy digno. Ese un día Dios lo levanta y él va primero. Por eso dice que las prostitutas, los estos y los otros van delante del reino de Dios. Hermano, necesitamos entender a Dios. Mateo narra que cuando Jesús dijo que muchos iban a escandalizar y muchos iban a perder la confianza en Él, dice que Pedro respondió y dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le dijo, Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Aunque otros te abandonen, yo no. Pero ¿qué le había dicho Jesús en Mateo 10:13? En Mateo 10:13 Jesús dijo, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso después de que Pedro negó al Señor 3 veces, se acordó de esas palabras de Jesús. Y por eso que cuando cantó el gallo, dice que Pedro se acordó de esas palabras. ¿Qué hizo él? Lloró amargamente. Había un profundo arrepentimiento. Por eso digo, hermano, que el cristiano que es genuino, el de verdad ha nacido nuevo, cuando peca, no crean ustedes que anda riendo, mascando chicle ahí, se arrepiente, llora, gime y dice, Señor, si tú no me cambias, voy a seguirte ofendiendo. Si no, Señor, tratas este pecado en mí, voy a seguirte fallando. Se arrepiente y llora. Esa es la actitud de un creyente que tiene temor reverente a Dios y a su santidad. ¿Cuántos pueden decir amén conmigo que cuando hemos caído en la trampa del pecado o nos ha dominado algún pecado, hemos llorado y nos hemos sentido muy mal?
Amén, amén. Sí, sí, yo soy uno de ellos. Porque ya vimos que todos pecamos. Y ninguno puede decir ya no. Porque es mentiroso, dice Dios. Hermanos, hay un adversario aparte. Él nos reclama día y noche. Él dice como con Job: ¿has considerado a este? ¿Has considerado a fulana? Porque Dios nos presume. Dios nos presume y dice: ¿viste a mis hijos? Y el diablo dice: préstamelos. Él nos reclama, día y noche nos reclama. Por eso en Lucas 22, 31, 32, ahí lo vemos. Que el adversario, que es Satanás, que Satanás significa adversario. Y él nos reclama día y noche, hermano. Dice en Lucas 22, 31 al 32, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, Satanás es nuestro adversario. Él nos reclama. Y como no puede con nosotros, le pide permiso al Creador. ¿Y sabe qué? Dios le da permiso. Porque el Señor quiere demostrarnos que somos pecado haciendo pecados. Él no esconde eso. Él sabe que nosotros pecamos. Y como el Señor sabe lo que realmente somos, Él ruega por nosotros. ¿Qué nos rogó por Pedro? Yo he rogado por ti. Pero yo he rogado por ti. Tenemos a alguien que ruega por nosotros para que no nos falte la fe. Por eso el salmista dice: mis enemigos se juntaron contra mí. Mis enemigos desearon lo peor de mí. Pero tú eres mi salvación, tú eres mi escudo alrededor de mí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Hermano, hay alguien que no te unas a ese adversario, criticando, juzgando a tu hermano. Unamos a Cristo que ruega. Unamos a Cristo que dice: he orado, he rogado por ti para que no te falte la fe. Hermano, es por eso que volvemos al Señor. Volvemos al Señor porque Él rogó por ti. Él está rogando por ti y por mí. Hermano, y si nosotros nos arrepentimos, porque Él está esperando que nos arrepintamos de nuestros pecados, ¿sabe qué Él hace? Nos perdona nuestros pecados, porque Él es el sacrificio de la vaca alazana. Pero fíjense, hermano, creo que vean ustedes aquí en estos versículos. Si ustedes notan en estos versículos, es verdad, Pedro pecó. Pecó porque no solamente negó, sino que hasta echó maldiciones, dice la Biblia. Pero dice que cuando cantó el gallo, dice que él lloró amargamente. Dice, eso significa que él se arrepintió de lo que hizo. Pero se dan cuenta, hermano, aquí, y es por eso les decía que hay grupos que expulsan, que excomulgan a sus miembros cuando pecan. Tenemos a uno aquí que hizo, rogó por Pedro, y luego dice que tu fe no falte. Y luego dice: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Quién era un Pedro antes? ¿Quién era Pedro antes de negar al Señor? ¿Quién era un Pedro antes de negar al Señor en el ministerio? ¿Quién era Pedro? Era un líder. Era uno que siempre iba ahí. Era uno que siempre estaba, por eso él llevaba la delantera con los demás. Por eso él decía: vámonos para allá, y iban todos. Y se dan cuenta que Dios no lo quitó, el Señor no lo quitó en el liderazgo. No lo quitó, dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma. Mira, ¿sabe qué, hermano? Cuando Dios nos permite, porque hay una voluntad permisiva. Hay una voluntad directiva, pero hay una voluntad permisiva, y hay cosas que Dios permite. ¿Sabes qué? Muchas veces para que nosotros veamos que somos pecado haciendo pecado. Pero si nos arrepentimos como Pedro, ¿qué pasa?
volvemos a Él y Él dice, sigue trabajando, sigue sirviendo. A veces nosotros porque pecamos, por eso a veces me dicen y yo le digo, entonces ¿quién va a estar aquí adelante? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a cantar? Es más, ¿quién va a venir a este lugar si estamos hablando de gente que no falla? Aquí vinimos gente que es pecadora, gente que seguimos, no es que perseveramos, sino que caemos. Es posible que caigamos, es posible que pequemos, hermano. Les pregunto, Pablo, ¿puedes pasar? Les pregunto a ustedes aquí para terminar. ¿Usted ha fallado como padre? ¿Ha fallado como madre? ¿Aún ha fallado como hijo? ¿O has fallado como marido o como esposa? Cuando digo fallado, ¿has pecado? ¿Has caído en la trampa? A ti te digo, porque Dios me dice a mí también, que recordemos que hay alguien que ruega por nosotros para que no nos falte la fe. Aquellos fariseos, aquellos legalistas condenaban a la gente, pero Él no. Él dice, yo he rogado por ti para que no te falte la fe, para que vuelvas. Y una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos, sigue en el servicio. Hermanos, hay alguien que nos está esperando con los brazos abiertos para que volvamos y confirmemos a los hermanos. Es decir, para que sigamos en la vida, porque hay más jornadas que avanzar. ¿Quién no ha caído en la trampa del pecado? ¿Quién alguna vez no ha caído o no lo ha dominado algún pecado? La Biblia dice que sí, pecamos, pero también en el 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, usted y yo estamos garantizados. A usted le limpiaron todos sus pecados pasados, pero Cristo, como la vaca la sana, también limpió sus pecados futuros. Por eso la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También dice la Biblia, un corazón contrito y humillado el Señor jamás lo desprecia. Ahora, si no confesamos nuestros pecados y seguimos pecando, pero como nuestra salvación está asegurada y garantizada, es por eso que nos va a mandar al lloro y el crujir de dientes, porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Hermanos, jóvenes, niños, Dios nos escogió, Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que seamos sin mancha delante de Él. Quiero terminar haciéndoles una pregunta y les pido que se pongan de pie, porque el Señor quiere sanarnos en esta hora. Les pregunto, ¿de verdad en esta hora usted experimentó la dulzura? Mitka. Si alguien vino acusado, si alguien vino como que con la acusación del adversario que no tiene salvación, porque así le decían al salmista, mis adversarios me dicen ya no hay para él salvación, pero hay alguien que garantizó, a alguien que aseguró nuestra salvación. Él es la vaca la sana. Él es el que endulza tu camino, tu vida, porque vas a pecar, vas a fallar. Por eso Pablo dice, de los pecadores yo soy el número uno. Yo soy, reconozco que en mí no está el bien, en mí está el mal, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ese mal que aborrezco me lleva, pero gracias a Jesucristo, gracias a Dios por Jesucristo. Mira, si alguno se siente acusado en esta hora, puede arrepentirse.
ahí con tus propias palabras. Y mientras cantamos esta alabanza, y que Dios, yo sé que Dios va a ministrar tu vida, porque para eso es esta prédica. Yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Tengo un devocional, pero Dios me inquietó, tienes que dar la continuación de las jornadas, porque tengo una palabra, quiero restaurar, quiero levantar a mi iglesia. Ora ahí donde estás y Pablo nos ministra con esta alabanza. Escucha a Dios. Mi mirada pongo en el cielo. Él está aquí para sanar, para levantar, para en su gracia firme estoy. Me amas a como soy. Valiente seré, yo sé. Mi esperanza está en él. Todos juntos. Perdonado de todo pecado, aunque mi naturaleza sigue fallando. Estás aquí para abogarme, Dios. Gracias, Cristo. Gracias por tu sangre, Dios, porque tú eres Rey. Soberano en los cielos, sonido de nuestra bendición. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia que nos limpió con buenos. Su nombre es Cristo. Soberano en los cielos, el sonido de nuestra bendición. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia que nos limpió con bendiciones. Su nombre es Cristo. Quien dice amén, amén. Se oirán
su gracia, Él nos limpió, cuán bueno Él es bueno. Dios, su nombre es Cristo. Sí, Señor Jesús. Dios del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Todas las palmas para Dios. Sí, Señor Jesús. Es la dulzura del Señor. ¿Habrá alguno que se sienta indigno cuando ha escuchado estas palabras poderosas? Somos dignos por Él, solo por Él. Él es el Cordero, pero también es la vaca alazana. Él es el Dios Todopoderoso. Amén.